20 minutos, dos titulares a 1:60. Con Silvana Gómez y Diego Fero. Un año trabajando para volar 4 minutos, ¿no es increíble? Listos cuando lo indique, señor. Bien, es hora de averiguar si... Hay una infracción en el perímetro. Silvana Gómez, ¿cómo estás tú? Muy bien, Diego Fernando, ¿tú? Bien, ¿qué tal mi acento mexicano? ¿No? Será tu acento Pero otro- mexicano. Hola Silvana, ¿cómo estás? ¿Qué tal Silvana? ¿Cómo te ha ido? No sabía que era tu acento mexicano. Mi acento neutro, ¿no? Mi acento de doblaje, pues. Ah, Claro que, neutro, claro, bueno, de doblaje no puede ser posible. Bueno, Oh, mi Dios. oh, por un demonio. Lo que estábamos oyendo era el avance de Buzz Lightyear en su película. Y la razón por la que lo estamos escuchando es por una noticia que tiene bastante preocupados a la comunidad LGBTI en la Florida, ¿sí? Es terrible. Sí, no sé si usted conoce la noticia, sabe más o menos de qué le estoy hablando o no. Sí, pero sería chévere que contextualizáramos por qué vas a hablar de eso y qué está pasando en la Florida y por qué Disney es tan importante que meta la mano. Perfecto. Desde hace un tiempo se venía tanteando la posibilidad de que en el estado de la Florida se aprobara una ley que le impide a los docentes hablar sobre género y orientación sexual desde el preescolar hasta el tercer grado. La ley, por lo menos como se ha conocido a nivel mundial y por supuesto en medios, es Ujú, Don't Say Gay, no digas ujú. gay, así se le conoce a la ley. Y lo que evita es precisamente eso, por lo menos les da mucho más control a los padres de familia para que ellos puedan decidir sobre qué tipo de contenido pueden empezar a, si se quiere relacionarse los niños, niñas en temprana edad, precisamente sobre, digamos, comunidad LGBTI y esto abarca muchas cosas. Entonces, es una cosa Diversidad de muy, muy género. amplia. Exacto, diversidad de género. Sí, De hecho, aquí en Colombia, no sé si tú te acuerdas, que creo que fue Gina Parodi. Ella trató de hacer unas cartillas la sobre, cartilla sí. sobre educación sexual, sobre educación de género, y mucha gente creo que salieron a marchar y todo, y que las cartillas y que eso no se puede, y que es que nos van a volver a nuestros hijos gays, y Dios, ahorita cuando ya hables tú al respecto de lo que está pasando, quiero compartirte un post muy chévere que vi en Instagram al respecto, para que de A ver. pronto las personas que nos están oyendo y de pronto sientan que estos temas de género con los niños son muy complicados, estoy segura que les pueden ayudar. De Sí, qué ha pasado con Buzz Lightyear y con Disney y qué tiene que ver con esto de Don't Say Gay. bueno, realmente el tema escaló muy fuerte con Disney por una sencilla razón. Disney es uno de los mayores empleadores de la Florida en los Estados Unidos. Entonces, cuando hay empresas que están tan intrincadas o tan atravesadas dentro de la población americana, pues en los últimos años eso se ha convertido prácticamente como en una especie de arma política. Alguien lo Claro. decía muy bien en medios de comunicación en Axios. Dan Primack hablaba de eso alguna vez en el podcast que el hombre manejaba que se llamaba Prorata, que era muy bueno. Y el tipo decía, los nuevos políticos son los CEO de las empresas. ¿Por qué? Su influencia, la manera como de alguna manera, valga la redundancia, el mismo dinero se ha convertido en una forma de presión tanto para un lado como para el otro, pues termina involucrando necesariamente a las empresas. Esta ley que ha sido bastante criticada, de hecho que ha tenido muchas protestas por parte de los mismos estudiantes en el estado de la Florida, parece que se quiere replicar en varias partes de los Estados Unidos. Y para quienes no tengan claro cómo funciona este rollo en este país, pues prácticamente que es que los estados son o tienen una gran autonomía frente a lo que pueden o no pueden aprobar dentro de su territorio, ¿sí? Algunas veces terminan siendo la Corte Suprema Americana la que termina legislando para todo el país, pero en una gran medida son ellos quienes terminan definiendo cómo se aplican o no ciertas normas.
esto había sido algo que venían buscando desde hace bastante tiempo y que tiene, por supuesto, muy molesta a la comunidad LGBTI. Entre algunas cosas de lo que yo pude escuchar en estos días sobre el tema, lo que sí hablaban, y es algo que, Silva, me parece que acá no vamos a ver sino hasta dentro de unos años, y me parece por eso relevante poderlo hablar ahora, Ujú. y es el hecho de que cuando a los niños y niñas les piden hablar de sus familias, pues tienen que contar quiénes las conforman, ¿sí? Por supuesto. Y no Y todas en las los, familias son papá, mamá. claro, y es mucho más evidente en la sociedad americana porque esto viene desde un proceso desde hace muchos años, en De donde acuerdo. por más de que ellos sean muy godos, sí se ha venido, digamos que normalizando el hecho de que una niña tenga dos papás, un niño tenga dos mamás, eh, Claro. una niña tenga, sea su mamá trans o su papá sea trans, entre Ujú. otras cosas. Y ellos normalmente cuando hacen actividades, digamos, de descripción de sus familias, pues terminan pues quieren hablar del tema y muy seguramente algún tipo de contacto van a tener con sus padres. Pues con esta ley, lo que Claro. quieren los padres de familia de la Florida es más o menos como definir y casi que amarrar mucho de ese contenido que eventualmente se pueda dar, que de hecho esta mañana escuchándome un podcast de Vox, decía allí la periodista que estaba haciendo el cubrimiento en la Florida, pues mire, yo fui profesora, tampoco no es Ujú. que en esas edades tempranas se hable mucho del tema, Ujú. pero sí necesariamente va a haber una mayor cantidad de tiempo de relación con los estudiantes en una escuela, que De los acuerdo. padres, digamos, en sus espacios con los niños. Y sí sería bueno por lo menos delimitar ciertas maneras de poder abordar temas que pueden llegar a ser incómodos para algunas personas, pero que pues Ujú. necesariamente tienen que hablarse porque eso ya no es algo que estamos escondiendo. Diego, ¿pero qué pasó puntualmente con Buzz Lightyear? Entonces, para allá voy. Finalmente, el tema escaló a un punto en el que Ujú. por ser Disney tan representativa en la Florida, pues muchos de los trabajadores de la empresa que hacen parte de la comunidad LGBTI ¿Se empezaron a quejaron o qué? manifestarse tanto en redes sociales como en cartas abiertas para medios como el Variety, o de Ujú. diferentes maneras, porque la historia de Disney ha estado atravesada por personas que tanto han hecho parte de la comunidad y han trabajado en películas de ellos, Ujú. de diferentes maneras, como también se han sentido discriminados de alguna forma u olvidados por parte de la empresa. Y Ujú. aquí hay algo muy importante por resaltar. Muchas de esas películas que nosotros hemos visto desde niños hablan de entre líneas de muchas cosas que pueden llegar a sentir no solamente personas que se sientan outsiders, como dicen los americanos, Sí. o si se quiere aislados, sino que también quienes han creado esas películas por hacer parte de este tipo de movimientos, por estar abanderando ciertas luchas que antes, en otros años, no podían hacerlo de una manera tan frontal, pues ahora, gracias a esa apertura, lo han hecho de una manera mucho más clara y pues ahí Claro. empezaron a sacar también el tema de quienes estuvieron involucrados en La Sirenita, que habían Ujú. muchos que hacían parte de la comunidad LGBTI, también en Aladdin, en La Bella y la Bestia, que han sido representativos, que fueron muy fuertes y muy vocales frente a lo que ellos querían mostrar al respecto, que de alguna Ujú. manera muchas de esas intenciones que ellos reflejaban en sus películas, en sus ideas, en sus canciones, hablaban precisamente de lo que significa el poder ser feliz siendo tú mismo, siendo tú Ujú. misma, y que la misma comunidad LGBT ha dicho, hey, Disney, de hace tanto tiempo nosotros hemos de alguna manera como que ¿Cómo así? Estamos relacionados, ahí trabajando para queriéndolos, ustedes. sintiendo que hay muchos de los productos que nos hablan directamente a nosotros, así no sea de una manera abierta, como para Ujú. que ustedes no hayan hecho una presión para que precisamente esta ley no salga. A Claro. raíz de esa presión, Ujú. uno de los recursos que encontró Disney para poder liberar un poquito de, si se quiere, ese vapor que estaba saliendo Vapor. de esa olla, ¿sí? Fue el incluir de nuevo una Ujú. escena en donde dos chicas lesbianas se van un beso dentro de la película Buzz Lightyear. Me Pero parece pues perfecto. eso está lejos, lejos de calmar las aguas
de lo que está sucediendo, digamos, en la Florida, por lo menos De puntualmente, acuerdo. porque a nivel mundial no es tan grave, no se siente tan fuerte, digamos que es un, es una crisis para Disney, pero lo pensaría, digamos que más a nivel nacional y en este caso, Diego, pero bueno, es que si arranca en un estado, y es lo que tú decías hace un rato, hay varios estados que quieren empezar a hacerlo y lo que están haciendo es devolviéndose en el tiempo en vez de pensar, o sea, están como tratando de cuidar un montón de cosas que no tienen que cuidar. Esto, o sea, esto a lo que busca la sociedad es dejar ser a la gente, ¿no? O sea, usted viva su vida y deje vivir su vida, básicamente. Entonces, lo preocupante es que si arranca en la Florida, va a haber otros sitios que se van a empezar a antojar y hay medios como Fox News que son supremamente conservadores y de hecho empezaron a tocar un tema muy delicado y es que están diciendo que los liberales están haciéndole grooming a los estudiantes de primaria. Y el grooming es una palabra muy sensible porque eso es lo que hacen los pedófilos, básicamente, en redes sociales a los niños. Y es que les mm, empiezan como a mandar regalos y a como a endulzarles el oído, por ponerlo en palabras castizas. sí, No se puede comparar esto con el grooming porque no tiene nada que ver. Lo que están buscando, y por eso ponía el ejemplo colombiano, es tener educación sexual, tener educación de género. Y por eso ahorita te quiero hablar del post que vi porque me pareció súper bonito y tú ya hablas un poco de eso, de cómo son las familias, ¿no? sí. Esto no es solo de, ay, cómo tira la gente. A mí no me importa cómo tira la gente realmente, realmente. Cada uno Mm, tiene su vida sexual como quiera. El tema va más allá de las familias y de lo que está pasando. Si solo el hecho de uno en el colegio, de hecho, hoy lo hablaba con una amiga, uno veía el árbol genealógico y se supone que el árbol genealógico tiene que ser papá, mamá y hermanos. ¿Y qué? Y los que tenemos medios hermanos o los que no tienen papá, porque su mamá es mamá soltera y su abuela mm. también y su bisabuela también, ¿no? O sea, ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que es que la familia no es tan heteronormativa como pensamos, ni tan cis como pensamos, y entonces, que si es que si lo crían dos mujeres, van a mariquear al muchachito. ¿De qué Sí, hablas? O sea, esto va más allá de muchas cosas que uno piense que es que cómo tira la gente, de verdad. claro. Y yo No, creo y que yo esos creo que detallitos que pueden tener Disney, estoy de acuerdo contigo, no libera todo el vapor, pero son detallitos chiquitos. O sea, lo que hablábamos la semana pasada con Turning Red, que hay gente que se molesta porque están hablando de la menstruación y de la pubertad en las mujeres, pues por lo menos están haciendo un statement de, pues saben que vamos a poner a una pareja gay en una película, porque es que esto es normal, es común y corriente, y va a seguir pasando. pero después de que les protestaron en la sede, de que Claro, salieron varios trabajadores a presionar en medios de comunicación y que más de uno salió en redes sociales. Es de decir, acuerdo. esto es por quedar bien, o sea, tampoco no vamos a Sí, defender sí, aquí sí, a sí, sí, Disney, de acuerdo. No, de los voy a hecho, defender. Gabriel Union, ella acaba de lanzar Cheaper by the Dozen, que hicieron como una nueva versión, y Gabriel Union, su hija es trans, y ella dijo, vengan, yo acabo de lanzar una película con ustedes, yo hago parte, o sea, mi familia hace parte de la comunidad LGBTI y Sí. ustedes me van a salir con esto de que no van a apoyar. Esto lo dijo el día que lanzaron la película frente a la prensa. Pues claro que tenían que hacer algo, es que es lo mínimo. Y estoy de acuerdo, no tienen que esperar a que haya protestas públicas para hacerlo. Creo que la mayor molestia en ese caso, sobre todo de quienes trabajan y pues quieren la marca, porque al final, por más de que uno se queje y uno sepa que mucho del tema está atravesado Ujú, por el valor económico, es el hecho de que Disney tenía como presionar políticamente y no lo hizo. Se esperó a que la ujú. ley fuera aprobada en el estado de la Florida y se esperó a que fueran presionados por diferentes personas en redes sociales dentro y fuera, ¿sí? Para poderse Ujú. manifestar. Lo hubieran podido haber hecho antes y eso es lo que realmente tiene molesta a la gente, que ¿por Claro. qué tardaron? ¿Por qué lo hicieron si al final
De hecho, es que me sorprendía sobre todo lo vinculada que la comunidad de alguna forma ha estado con una marca que en verdad, si usted se pone a analizar las películas, casi que entre líneas siempre le ha hablado a Pero ellos es y a que, ellas, pero es que ¿sí? Porque además, les hablan Diegui, de, no, yo me tengo que querer como soy, yo puedo ujú, ser alguien es gracias a mí, yo tengo valor como persona, independientemente de si soy diferente a los demás, ¿sí? Entonces, como que a través de todas estas cosas y a través de muchas actividades que de hecho ellas y ellos realizan dentro de los parques de Disney, porque es que además hay días en donde, si bien no son de ujú, manera oficial, hay días para ellos en donde se van con una misma camiseta y se entiende, digamos, en el contexto sociocultural que es una especie de celebración, ¿no? ujú. Entonces hay como también si se quiere, decepción hacia ¿Sabes, la marca sabes qué por eso. creo? ¿Sabes qué creo además que la comunidad LGBTI también, por fin, o sea, como que y está pasando con muchas otras cosas, con las mujeres, con, no sé, culturas, bueno, con muchas cosas alrededor y por eso siempre hablamos que esto es interseccional. Yo creo que se mamaron. Ellos han estado, o sea, la población LGBTI está desde el principio de los tiempos. Y yo creo que antes se mamaban los chistes, se mamaban los comentarios, se mamaban que el jefe dijera cosas que no debía o que en las empresas dijeran cosas. Y yo creo que todas las copas tienen un límite, ¿no? Y esto puede haber sido esas gotas que puede rebosar y salieron a decir, bueno, hey, acá hemos estado pues y ya hicimos documentales y ya hicimos un montón de cosas como para que tú no te pongas aquí y nos ayudes con estas leyes. Eso también lo siento, como que también la gente llegó a un punto de decir, mira, ya no nos vamos a quedar callados más, Oiga, ahí vamos a tomar acción. lo que me ponía a pensar, que igual lo bacano de hablar esto con ustedes, que pues ustedes como son papás, como digamos, de alguna manera en algunos años van a tener que enfrentarse a Claro, esto. Lo que me sorprendía mucho es ese nivel el nivel de temor que hay, porque yo siento que más allá de que claro, los padres quieran controlar el tema informativo hacia sus hijos y cómo lo reciben ellos, siento que hay un temor a lo desconocido, como siempre nos pasa a los seres humanos. Siempre todo lo que desconocemos y no sabemos cómo tratar, cómo entender, claro. va a generar cierto rechazo. Y a mí lo que me pone triste con esto, más allá de cualquier cosa, porque yo siento que, como usted bien lo mencionaba, hay muchos puntos de cambio como está sucediendo alrededor del enfoque de género, alrededor de las políticas raciales, alrededor Mm. de, si se quiere, el mismo manejo de desigualdad social que puede haber en una sociedad. Sí, es decir, hay muchos focos en estos momentos en donde nos estamos como replanteando si como sociedad deberíamos seguir como estamos o deberíamos cambiar, y obviamente la respuesta es, hey, toca cambiar Claro, porque si no, acá nunca nos vamos a entender todos, ¿sí? de Pero acuerdo. lo que me preocupa es que, bueno, me preocupa y no me preocupa, ¿no? Sino que desafortunadamente vivimos en una época en donde queremos los cambios así, ¿sí? Sí, 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 Queremos que sean esto es inmediatos, paulatino. sí, que queremos que sea de inmediato y queremos que sean asimilados por absolutamente todas y todos. Y ahí es donde yo siento que falta educación, no solamente para los chicos y las chicas, sino también para los grandes, Es que los para saber grandes somos los entender que cómo es. necesitamos la información. Los grandes somos los Sí. que tenemos que educarnos. Los niños entienden más de lo que uno cree, Diegui. O sea, Mm. la sobrina de una amiga tiene 12 años y habla de estos temas de una manera tan natural, o sea, como para ella es como normal, es como, ah, sí, obvio. O sea, de verdad y Y, se y, voltea como, y ah, sí, obvio. qué bueno que pase así, porque el otro Claro. día hablaba no con una amiga, estábamos tomándonos unos tragos y ella me decía, es que estaba hablando con una chica que me decía que en estos momentos para ella no es vivir así porque X, Y o Z, y ella le decía, parce, de nada, Mm, porque el hecho de que a usted no le haya pasado, eso no significa que a nosotras no nos pasó, nos pasó y nos pasó de acuerdo, mucho, de ¿sí? acuerdo. O sea, como que a mí me encanta eso porque significa que tanto las chicas como los chicos que en estos momentos están eh, creciendo, que están enfrentándose a este mundo que
a mí me parece supremamente agobiante y pavoroso para un niño. O sea, no sé, no me quiero imaginar cómo va a ser mi sobrina creciendo en este mundo, pero también es chévere que puedan tener esa, digamos, perspectiva y esa cabeza tan amplia de lo que tal vez hace algunos años para nosotros era muy cerrado y era muy tabú, si se quiere. De acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Que si todavía existe el miedo a la explicación de dónde vienen los niños y todavía existe como ese miedo a hablar de la sexualidad, claro, no son conversaciones cómodas. O sea, yo tengo 35 años y yo no me siento a hablar de sexo con mi mamá y soy una mujer adulta, pues porque hay límites, claro, pero sí, pero me refiero de límites, es como esa comodidad. Sí, yo no me voy a sentar a hablar de sexual. Y eso que hay gente que lo hace, ¿ah? Sí, Pero a que mí a me eso parece vamos, que, es que hay relaciones que han cambiado mucho con los años. exacto, Sí, pues, yo no me siento cómoda, pero a mí me parece que la educación sexual, pues tiene que existir y usted sí tiene que, o sea, partamos del punto de que uno sí tiene que hablar de anticonceptivos, sí toca hablar de el tema de si quieres o no, o sea, todo esto que estamos hablando es educación sexual. Educación sexual no es solo, no es únicamente penetración y mira cómo tiran. No, eso no es educación sexual, es el cuerpo, es el género, va mucho más allá. Y ya oí el pitico y quiero ver algo, leerte lo que me encontré de educación inclusiva sí. LGBTI. Lo que la gente conservadora puede creer es, miren, así es como funciona el sexo gay. Lo que en realidad es, miren, algunos niños tienen mamá y papá, algunos niños tienen dos mamás, algunos niños tienen dos papás, todas las familias son un poquito diferentes y eso está bien, eso lo hablamos tú y yo ahora. Otro Ujú, es, estos son él, ella, y vamos a aprender cómo son los pronombres. En vez de decir, ujú. vengan, hay niños que se sienten de una manera, hay niñas que se sienten de otra manera, hay otras personas que se sienten, no se identifican con ser hombre o mujer, los humanos Ujú. vienen en todas las formas, en todos los colores, en todas las tallas, y por eso nos tenemos que tratar con respeto. Esto es la educación de género. Y te lo hablo como mamá, eso es una de las cosas que yo todo el tiempo estoy pensando. A mi hijo me va a tocar explicarle de dónde vienen los niños, Diegui, no solo explicándole que existe la manera biológica entre hombres y mujeres, sino que existe la manera in vitro, porque es que hay parejas heterosexuales que tienen hijos in vitro, hay parejas homosexuales que tienen hijos in vitro, existe el tema de la adopción, existe el tema de surrogate, que es el vientre alquilado, existe, Sí. o sea, mira todo esto que yo estoy contando y yo siento que a mi hijo se lo tengo que explicar porque, pues es que así vienen los niños en el siglo XXI. De pronto en el siglo XVIII no, pero en el siglo XXI sí. Y las familias, una de mis mejores amigas está casada con su esposa y están buscando tener hijos. Pues es que él va a crecer con un par de tías que tienen hijos. Ujú. Va a ser normal, ¿sabes? Entonces, a mí sí me parece muy importante que estos temas se toquen y que sí se hable desde que son niños y que no se les meta en misterio, porque ellos entienden mucho más. Y si un niño llega a la casa, su hijo llega a la casa y dice, oye mamá, imagínate que hoy fui a la casa de mi amigo Pablo y tiene dos mamás. Pues claro, si ha estado en una casa donde papá, mamá, pues no, de pronto no le parece tan común, cuéntele. Sí, claro, es que hay familias donde hay dos papás, donde hay dos mamás, donde hay una mamá, donde hay un papá, y es normal. Y ya, Y sí, ojalá eso sin acá misterio. cuando lo empecemos a ver de una manera mucho más recurrente, que sea mucho más normal, que empiece como digamos a ser parte de nuestro día a día, porque no nos digamos mentiras, acá seguimos siendo una sociedad demasiado goda, ¿sí? Ojalá Claro, en ese momento tengamos la suficiente madurez como para poder dar este tipo de debates y que no nos pase lo que sucedió cuando mi tía Gina Parodi empezó a repartir sus cartillas. Realmente, aquí lo clave es que los pelados puedan contar precisamente con ese tipo de socialización a una edad temprana de la manera más respetuosa, de la manera de más acuerdo. responsable posible y que realmente esto sí va a ser beneficioso a futuro para ellos. Vea una cifra que sacaban de Telemundo relacionada sobre el tema que me pareció clave.
los estudiantes que tuvieron la oportunidad de conversar sobre estos temas tuvieron un 23% menos de posibilidades de suicidarse. Y Imagínate. esto es fundamental. Y esto no solamente estamos hablando acá de la construcción, digamos, de hogar como la conocemos, digamos, de mamá, papá, mamá, mamá o papá, papá, sino que también esas familias tienen hermanas y hermanas y hermanos Ujú, que pueden hacer parte de la comunidad LGBTI y que necesitan claro. también estos niños, estas niñas o estos niñes, ¿sí? Necesitan entender O los mismos cómo. niños se van a identificar con algo, Diego. Claro, porque es que además ellos van a tener, ellas y ellos van a tener muchas preguntas. Van a Ujú. estar diciendo, el día que alguno de ellos no se sienta bien con su cuerpo, alguna de ellos no se sienta bien con su cuerpo, que sienta muchas dudas al respecto, entre más temprano puedan abordar esa conversación, van a tener una vida mucho más feliz. De acuerdo. O sea, por el bien de que no tengan que ir al psicólogo en 30 años, nosotros los adultos tenemos que empezar a estudiar, a ver documentales, a leer y tener estas conversaciones de la manera más tranquila. No es fácil y ese miedo es entendible. Se los digo como mamá. Obviamente yo aquí lo digo muy fácil porque mi hijo tiene 1 año, pero si uno empieza a abordar esos temas de una manera relajada, yo creo que todo va a fluir mejor. Y sí, es por el bien, como dices tú, Diego, es por el bien de la siguiente generación. Nosotros ya nos tocaron otros cambios que ya los de atrás hicieron. Sí, no, 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 y además nosotros, digamos que hicimos parte del proceso porque de alguna manera también hemos sentido, pues mira la discusión que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? Eso también Ujú, habla mucho de la manera como nuestros papás y mamás han de golpe o abordado el tema o nuestras mismas relaciones sociales han permitido que entendamos este tema de como lo que es, que simplemente es que esto es normal. Esto es la vida y la gente es feliz siendo como ellos quieren ser, ellas y ellos quieran ser. Entonces, lo que de acuerdo. necesitamos acá es simplemente tirar para el mismo lado todos, entender que Ujú, esto hace parte de nuestra sociedad, que esto nos hace mucho más ricos como sociedad, que nos va a hacer mucho más felices, que nos va a unir mucho más como comunidad y que simplemente lo que tenemos que empezar a pensar es en cómo vamos a parar el cambio climático, que es realmente el gran pedo del planeta. Es así. exacto, exacto. Muchas gracias, Diegui, por tu Bueno, noticia. Nos fuimos solo con una, pero valió la pena. Nos oímos el jueves. hágale pues. Nunca cambies, I love you, bye. Chao. Si quieren seguir hablando de estos temas, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Silvana Gómez, @Diego Fero, en Twitter y en Instagram. Y si usted que nos está oyendo cree que esto le puede servir a alguien, no duden en compartirlo. Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez.